Un saludo y un agradecimiento a Ámbito Jurídico por facilitar estos espacios. Hoy quiero hablar de un tema que, aunque se presenta como técnico, en realidad toca hasta tres asuntos estructurales: el acceso a vivienda de los hogares, la estabilidad del sector constructor y sobre todo la coherencia del Estado de Derecho. La discusión que hoy se está dando alrededor de la vivienda de interés social es necesaria, pero especialmente delicada, porque no es una discusión que va a resolverse desde lo que parece correcto o atractivo en el discurso público, sino desde lo que es legal, técnicamente viable y compatible con nuestra arquitectura institucional. Lo que está sobre la mesa, en principio, es un borrador de decreto que pretende modificar la forma en que se fija y se actualiza el precio de la vivienda de interés social. Y este debate surge en buena medida como reacción al aumento significativo del salario mínimo, sobre el cual no tomaremos posición en este espacio. El punto no es si ese aumento entonces fue correcto o no. El punto es cómo se están ajustando otras reglas del sistema a partir de esa variable y si ese ajuste se está haciendo por los canales jurídicos adecuados. Para entender el problema, entonces, hay que partir de los antecedentes. La vivienda de interés social en Colombia siempre ha estado sujeta a topes de precio como instrumento de política pública para facilitar el acceso a los hogares de menores ingresos. Pero esos topes nunca fueron concebidos como cifras rígidas, estáticas o hasta desconectadas de la realidad económica. La vivienda no es un bien de entrega inmediata. Claramente es un proyecto de largo plazo. Desde la preventa hasta la escrituración pueden pasar varios años y durante ese tiempo cambian los costos reales, como los salarios, tasas de interés, financiación, insumos, y hasta está atado propiamente a decisiones regulatorias. Por esa razón, la política pública optó históricamente por mecanismos de indexación, particularmente en este caso el salario mínimo como una variable objetiva y conocida para actualizar esos topes. Esa decisión no fue improvisada ni informal, quedó de hecho incorporada expresamente en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado mediante una ley de la República. Es decir, hoy existe una regla vigente que estructura el precio máximo de la vivienda de interés social. La discusión reciente se intensifica a partir de la Circular 04 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se prestó para múltiples interpretaciones sobre la forma de expresar el precio de este tipo de proyectos en etapa de preventa. Esta circular abrió una discusión jurídica legítima sobre transparencia, información al consumidor y determinabilidad del precio. Sin embargo, en lugar de resolver esas dudas de manera armónica con la ley vigente, lo que se observa es que el gobierno parece adoptar una de esas interpretaciones y convertirla en la base para un decreto que en la práctica desconoce una regla legal vigente. Aquí creo yo es fundamental aclarar un punto jurídico que suele pasarse por alto en el debate público. Tanto en el Estatuto del Consumidor como en el Código Civil se exige que el precio sea claro, transparente y ya está expresado en pesos colombianos, y eso no está en discusión. Pero la ley no prohíbe que el precio sea indeterminado pero determinable. Por el contrario, el ordenamiento jurídico colombiano admite expresamente esa posibilidad. De hecho, el Consejo de Estado, en Sala de Consulta y Servicio Civil, en un concepto de agosto del 2022, recordó que la cantidad puede ser incierta siempre que el contrato establezca reglas o datos suficientes para determinarla. En términos sencillos, un contrato puede tener un valor estimado desde el inicio y solo concretarse plenamente cuando se ejecuta el objeto contractual. Y esta lógica ha sido ampliamente aceptada en el derecho colombiano, especialmente en los contratos de obra, donde el valor final depende de variables técnicas y de ejecución, siempre sobre la base de estudios previos y reglas objetivas. Trasladado a la vivienda de interés social, esto significa que no es ilegal pactar precios que, aunque expresados en pesos, estén sujetos a mecanismos objetivos de actualización previamente conocidos por el consumidor. Confundir entonces transparencia con una prohibición absoluta de la determinabilidad del precio es un error jurídico de fondo. Desde esta perspectiva, si el objetivo de política pública era revisar la relación entre vivienda de interés social y salario mínimo, sin entrar a calificar si ese objetivo es justo o injusto, el camino jurídicamente correcto era otro. Primero, desindexar el valor de la vivienda a una variable específica, creando una unidad técnica autónoma de referencia, muy parecido a lo que sucede con la UEB o UET, y solo después adoptar las decisiones correspondientes sobre otras variables económicas. Alterar ese orden no es un problema de intención, es un problema de legalidad y coherencia normativa.
El borrador de decreto introduce además otros elementos preocupantes como la reducción del tope de la vivienda de interés social a 135 salarios mínimos. Y este ajuste no afecta de manera homogénea a todo el país. Impacta principalmente a las grandes ciudades donde los costos del suelo y de la construcción son sustancialmente más altos. Pretender que una vivienda de interés social en Bogotá tenga el mismo precio máximo que una en municipios con mercados inmobiliarios completamente distintos, pues desconoce la realidad territorial y económica del país. Todo esto ocurre en un contexto en el que pues estos riesgos ya habían sido advertidos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, pareciese que en lugar de despejar las dudas generadas por la circular, el gobierno parece asumirlas como correctas y dar un paso más a lo que puede interpretarse casi que como una primera aproximación a lo que son medidas de control de precios. Y vale recordarlo, en Colombia el control de precios es excepcional, estrictamente reglado y constitucionalmente limitado. El problema de fondo entonces no es discutir si una regla es justa o injusta. En una democracia, el gobierno no es juez de la justicia material de la ley. Su obligación es cumplirla y respetar su jerarquía. Si se considera que una regla debe cambiarse, el camino es un trámite institucional adecuado, una reforma legal, debates democráticos, estudios de impacto y reglas de transición, no el atajo del decreto. Desde el punto de vista económico, además, los efectos son previsibles. Trasladar todo el riesgo al constructor desincentiva nuevos proyectos o empuja los precios al techo desde el inicio, reduciendo oferta, afectando empleo y perjudicando al mismo consumidor que pareciese quererse proteger. Y aquí es clave mirar esto desde el análisis económico del derecho. Las normas no deben evaluarse por lo bien que suenan, sino por los incentivos que crean y los efectos reales que producen. Porque una regla que ignora cómo reaccionan los agentes del mercado no corrige problemas, los amplifica. En un Estado de Derecho, las reglas del mercado no se corrigen con aplausos ni con decretos apresurados, sino con ley, técnica y responsabilidad. Porque cuando el derecho deja de ordenar incentivos y empieza a seguir emociones, pues el costo siempre lo termina pagando la gente. Por último, el 13 de enero, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió un comunicado a la opinión pública que permite entender que en la práctica es casi indiferente que el decreto se expida o no, pues la circular 04/2024 ya estaría produciendo efectos similares. De hecho, la SIC ha adelantado requerimientos a varias constructoras en etapa de averiguación preliminar, lo que evidencia que esta discusión ya sobrepasó el plano técnico y se trasladó a la actuación administrativa. Este escenario genera incentivos preocupantes, que las constructoras comiencen a diseñar modelos altamente defensivos orientados a mitigar riesgos sancionatorios más que a facilitar el acceso efectivo a vivienda. Y ese camino suele desembocar en procesos sancionatorios complejos, muchos de los cuales terminarán siendo evaluados por la jurisdicción contencioso-administrativa y que no excluyen eventualmente hasta, creo yo, acciones contra el Estado colombiano por afectaciones a la seguridad jurídica o a la confianza legítima. Además, un elemento adicional, el riesgo de confundir la prohibición de precios inequitativos propia del derecho de la competencia con esquemas de control de precios. Son categorías jurídicas distintas con finalidades y efectos diferentes. Mezclarlas no solo es un error técnico, sino una afectación directa a la confianza institucional. El control de precios es una medida excepcional y estrictamente reglada. No puede utilizarse de manera indirecta o indiscriminada sin erosionar la credibilidad del modelo de libre mercado que la Constitución de 1991 consagra. Ámbito jurídico, muchas gracias por este espacio.